estos elementos, ¿quiénes eran? Eran el agua, el aire, la tierra, el fuego, ¿no? Los 4 elementos. Pero poco a poco estas ideas fueron dejándose de lado, ¿ya? Y aparece John Dalton. John Dalton propone la primera teoría atómica que tiene un sustento científico. En su teoría, él propone de que la materia sí se puede dividir y que no es continua. Él propone varias cosas. Primero, de que el átomo es indivisible, que no se puede dividir. Segundo, que el átomo es indestructible, que no existe fuerza alguna en el universo capaz de destruir un átomo. Considera de que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, no se diferencian en lo absoluto, y que adicionalmente, cuando los átomos se combinan, lo hacen en relación de números enteros sencillos. Primera parte, dijo que el átomo no se puede dividir, falso. El átomo sí se puede dividir y es más, hemos visto que tiene una estructura interna. Dijo que el átomo no se puede destruir, falso. 6 de agosto y 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki. Se pudo demostrar que los núcleos de los átomos se pueden romper por neutrones y liberar gran cantidad de energía. Propuso de que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos. Tampoco es correcto porque ahora sabemos de la existencia de los isótopos. Por ejemplo, qué es el protio, qué es el deuterio y qué es el tritio, son isótopos del hidrógeno. Son todos hidrógeno, pero no tienen exactamente las mismas características. Y propuso que cuando los átomos se combinan lo hacen en una proporción de números enteros sencillos. Y eso es válido porque para Dalton el átomo era indivisible. ¿De acuerdo? Luego se hace un desarrollo con el estudio de los rayos catódicos. William Crookes descubre los rayos catódicos que más o menos tienen esta forma. Tienes un cátodo, tienes un ánodo, tienes una fuente que genera una gran descarga eléctrica y cuando generas vacío acá aparece una luminosidad que sale del cátodo hacia el ánodo. De manera real lo verías más o menos algo así. Una particularidad que tienen estos rayos catódicos es que se desvían hacia el polo positivo de un campo eléctrico, lo que significa que tienen carga eléctrica negativa. Estos fue los primeros indicios que llevaron a Thomson a considerar de que existían partículas con cargas negativas, ¿sí? A las que Thomson les da el nombre de electrones. Eugene Goldstein encontró en la parte posterior del rayo catódico, o del cátodo de un tubo de rayos catódicos, una luminosidad. Y más bien, en vez de que los rayos se desviaran hacia el polo positivo, se desviaban hacia el polo negativo. Este polo negativo significaba de que estos rayos tenían carga positiva. Y como pasaban a través de las canaletas o aberturas de este cátodo, se les llamó rayos canales. ¿Ya? Con toda esa evidencia, ¿ya? Thomson propone un modelo atómico. Al modelo atómico de Thomson, ¿cómo se le llamó? Modelo del budín con pasas. Él decía de que todo el átomo, todo el átomo era una esfera compacta cargada positivamente y los electrones se encontraban incrustados en esta esfera como las pasas en un budín, como las frutas confitadas en un panetón o como las pepas en una sandía. Toda la masa tenía carga positiva y los electrones estaban incrustados en dicha esfera como las pasas en un budín. Esa es la concepción de Thomson respecto al átomo, ¿ya? Thomson no pudo determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón. Más bien, él lo que pudo determinar es la relación carga-masa del electrón y tenía este valor. Aquel que pudiera hallar la carga, inmediatamente hallaba la masa. O aquel que hallaba la masa, inmediatamente hallaba la carga. Rapidito. ¿Quién pudo determinar la carga del electrón y con qué experimento? ¿Lo recuerdas? Robert Millikan, con su experimento de la gota de aceite, ¿no? Con su experimento de la gota de aceite, Robert Millikan logró determinar la carga del electrón. Y al determinar la carga del electrón, también pudo determinar la masa del electrón, ¿ya? Entonces, con esto se pudo tener una idea de cuáles eran las características de los electrones. Rutherford trató de validar el modelo que había propuesto Thomson. Y si el modelo de Thomson era correcto, cuando él bombardeaba con partículas alfa a una lámina de oro, lo que debía esperar es que todas las partículas atravesaran la lámina sin que se desviaran.
pero para sorpresa de la experimentación encontró que algunas partículas, algunos rayos alfa, se desviaban ángulos muy pronunciados e incluso algunas retornaban por la trayectoria de incidencia. Esto le llevó a Rutherford a pensar en qué, que el átomo no era compacto como lo había dicho Dalton, como lo había dicho Thomson, sino el átomo era en su mayor parte un espacio vacío. Y ese espacio vacío justificaba por qué la mayor parte de las partículas alfa podían atravesar la lámina sin desviarse. Aquellas partículas que se desviaban era por qué. Si las partículas alfa tienen carga positiva y se desvían es porque pasan cerca de algo que es positivo, porque positivo con positivo se atraen o se repelen. Se repelen, perfecto. Por lo tanto, si estas partículas alfa positivas pasaban cerca de algo positivo, se iban a repeler. Y a ese positivo él le dio el nombre de núcleo. ¿Y por qué algunas partículas rebotaban? Porque él consideró que este núcleo, además de ser muy pequeño y de tener carga positiva, debería ser muy compacto y concentrar casi toda la masa del átomo. De ahí es donde deduce Rutherford de que el átomo es como si fuera un sistema planetario en miniatura, con un núcleo central, el Sol, y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por esa razón, a su modelo atómico se le llamó el modelo del sistema planetario en miniatura. ¿De acuerdo? En este caso particular, él encontró que la relación entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo era como 1 a 10.000. Como te había comentado, era muy pequeñito el núcleo con respecto al tamaño que tenía el átomo. El átomo era bastante grande. Sin embargo, su modelo atómico tenía algunas inconsistencias, ¿ya? Una de las primeras cosas que no pudo explicar Rutherford es por qué el electrón podía permanecer distancias tan pero tan grandes lejos del núcleo atómico. Él mencionó que, en términos sencillos, que la carga positiva del núcleo mantiene unida a la carga negativa del electrón. Pero aun si fuera así, un electrón, como una partícula con carga eléctrica que está realizando un movimiento circular, está acelerada. Y esto significaba que el electrón iba a perder energía continuamente. Y al perder energía continuamente te iba a terminar cayendo hacia el núcleo atómico en espiral. Y si caía continuamente y perdía energía continuamente, iban a pasar dos cosas. Primero, que el átomo se iba a destruir, no era estable. Y segundo, que si se generaban espectros, los espectros deberían ser espectros continuos, no espectros discontinuos como se habían encontrado. Te hago una pregunta. Dame un ejemplo de espectro continuo. Dame un ejemplo de espectro continuo. ¿Lo estás viendo acá? Un ejemplo de espectro continuo. El arco iris. El arco iris es un ejemplo de espectro continuo en donde tú no puedes visualizar cuál es la diferencia entre uno y otro color. El rojo se va mezclando con el naranja con el amarillo con el verde, con el azul y todos los colores que nosotros podemos observar. Eso es lo que se esperaba y eso no se encontró. Entonces su modelo atómico tenía ese problema, ¿ya? Para tratar de corregir este problema, se propuso una teoría o un modelo atómico, que en este caso es el modelo de Bohr. Ustedes lo van a leer con más detalle, pero lo que me interesa que ustedes tengan presente es lo siguiente. Un espectro en donde yo puedo ver todas las longitudes de onda se llama espectro continuo. No veo diferencia entre las longitudes de onda. Si yo veo un fondo negro con líneas coloreadas, a esto se llama espectro de emisión. Y si veo líneas oscuras dentro de un fondo coloreado, a esto se le llama espectro de absorción. ¿Qué relación encuentras entre el espectro de emisión y absorción? Mira, esta línea negra debe ser el rojo que tienes arriba. Esta línea verde es el verde que tienes aquí abajo. Si tú juntas el espectro de emisión y el espectro de absorción para un mismo átomo, debes tener un espectro continuo. Eso de ahí se logró explicar con el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr fue bastante bueno en ese sentido. Hagamos un repaso rápido antes de entrar a hacer nuestras aplicaciones. Para Dalton, el átomo era indivisible, indestructible e impenetrable. Para él, todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos y él no consideraba la existencia de los isótopos, ¿correcto? A partir del trabajo con los rayos catódicos de William Crookes y de los rayos canales,
Thomson pudo proponer el modelo del budín con pasas. Los rayos catódicos eran rayos o radiaciones de carga negativa y al final Thomson demostró de que esas radiaciones con carga negativa eran propias de toda la materia. Y a esa nueva partícula que había encontrado le llamó electrón. Thomson logró determinar independientemente la carga y la masa del electrón. ¿Pudo hacer eso Thomson? Dime sí o no. No, no pudo hacerlo. Él lo que hizo fue determinar la relación entre la carga y la masa del electrón. ¿Y quién pudo determinar la carga del electrón? ¿Quién lo hizo? Millikan. Millikan, perfecto. Lo hizo Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Con eso quedó liberado todo el problema que teníamos con respecto al electrón. Para Dalton, el átomo era una esfera compacta. Para Thomson, toda la esfera estaba cargada positivamente y los electrones se encontraban incrustados en la esfera como las pasas en un budín. Por eso su modelo se le llamó el modelo del budín con pasas. Rutherford propone un experimento bombardeando láminas de oro con partículas alfa y encontró que la mayor parte de las partículas alfa atravesaba la lámina. El átomo es vacío en su mayor parte. Algunas partículas se desvían, entonces significaba que había un centro de carga positiva. Algunas partículas rebotan, eso significaba que este centro de carga positiva era muy compacto y concentraba toda la masa del átomo. A ese centro compacto, ¿qué nombre le dio Rutherford? Ayúdame, ¿qué nombre le dio Rutherford a ese centro compacto? Positivo, con toda la masa del átomo. Núcleo. Núcleo atómico. Por eso a Rutherford se le considera como el descubridor del núcleo atómico. Para Rutherford, el átomo era como un sistema planetario en miniatura. El núcleo tenía la parte central y los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Inconsistencias del modelo de Rutherford. El electrón no podía girar eternamente alrededor del núcleo atómico. Y segundo, los espectros que tú esperabas, ¿qué tipo de espectros eran? ¿Continuos o discontinuos? Lo que tú esperarías. ¿Espectros? Continuos. Pero lo que se había encontrado es que los espectros no eran continuos, sino eran espectros discontinuos. Por esa razón, este modelo no estaba del todo completo. ¿Y quién ayudó a mejorar este modelo? Lo hizo Niels Bohr. Niels Bohr lo hizo basado en el modelo de Rutherford y en la teoría cuántica de Planck. ¿Qué decía la teoría cuántica de Planck? Que la energía radiante, por ejemplo la luz, no se transmite solamente en forma de ondas, también se puede transmitir en forma de paquetes discretos a los que él llama cuantos o fotones. Y quienes han estado en mi clase, chicos, ¿qué ruido hace el fotón cuando se cae de la mesa? Planck. Planck, claro, así te puedes acordar tú que cuando un fotón o cuando hablas de un cuanto o de un fotón está asociada a la teoría cuántica de Planck. Nuevamente vuelvo a repetir, ¿qué ruido hace un fotón cuando se cae de la mesa? Planck. Planck, correcto. El modelo de Bohr se basó en la teoría cuántica de Planck y tomó como referencia al átomo de Rutherford. Bondades del modelo de Rutherford. Primero, este modelo atómico permite explicar los espectros de emisión y de absorción que no pudieron ser explicados con el modelo de Rutherford. ¿Ya? Es un modelo que está basado para el átomo de hidrógeno y para átomos que solamente tienen un solo electrón. Para átomos de más de un electrón, este modelo no tiene validez. Para esto vamos a estudiar a partir del día de mañana el modelo atómico actual. Pero este modelo es muy importante porque marcó las bases de lo que nosotros actualmente vamos a llamar la mecánica cuántica. Chicos, ¿es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón? ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad de un electrón? ¿Sí o no? No. Eso lo prohíbe el principio de incertidumbre. Lo que tú puedes determinar es una región donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. Y a esa región de máxima probabilidad, ¿cómo se le llama, chicos? REMPE u orbital atómico. Ese va a ser el nombre que va a recibir. Entonces, con esto de acá hemos completado una idea general de los modelos atómicos.
Los más pequeños, los que están en menores años de secundaria, con esto es la teoría base. Para los que están a partir de tercero, cuarto, quinto de secundaria e incluso los que están postulando, por favor lean el material adicional que les he pasado a partir de la plataforma de Google Classroom. Con lo que hemos hecho acá les va a servir de muy buena referencia. Por favor, todos con el Kahoot a la mano porque los voy a evaluar. Les voy a dar unos cuantos minutos. Pregunta número 1. Propone la primera teoría atómica con sustento científico. Facilito. ¿Quién propone la primera teoría atómica con fundamento científico? John Dalton, ¿correcto? Propone que el átomo es indivisible, indestructible y que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. ¿Quién propone el modelo atómico del budín con pasas? El modelo atómico del budín con pasas es propuesto por Thomson, ¿correcto? El átomo es una esfera compacta cargada positivamente y los electrones están incrustados en la esfera como las pasas en un budín. Siguiente pregunta. Se le considera descubridor del electrón. Está facilita, chicos. ¿A quién se le considera el descubridor del electrón? A John Joseph Thomson. Él trabajó con los rayos catódicos y encontró que los rayos catódicos eran partículas de carga negativa y que pertenecían a toda la materia. A ellos les dio el nombre de electrones. ¿Quién propone el modelo del sistema planetario en miniatura? Regalado, chicos. Genial. Ernest Rutherford propone el modelo del sistema planetario en miniatura. El átomo tiene un núcleo central cargado positivamente y los electrones giran alrededor del núcleo como las pasas, como los planetas alrededor del Sol. Me quedé con las pasas, perdón. Continuemos entonces. Creo que ya me dio hambre también. Número 5. Descubre al núcleo atómico. ¿Quién descubre al núcleo atómico? Regalado. Perfecto. El núcleo atómico fue descubierto por Rutherford, justamente con su experimento bombardeando láminas de oro con partículas alfa. Se da con la sorpresa de que el átomo en su mayor parte es vacío y por lo tanto debe tener una parte central que se llama núcleo. Determinó la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. Ahí sí. Claro, determina la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite Robert Millikan, porque no pudo determinar Thomson cuál era la carga ni la masa del electrón de manera independiente. En cambio, Millikan sí pudo hacerlo. Chicos, por favor, mantengan apagado su micrófono y eviten términos inapropiados, ¿eh? Vayamos.
¿Verdadero o falso? Dalton considera que la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. Regalado. ¿Verdadero o falso? Claro. Dalton no puede considerar que la masa del átomo esté en el núcleo atómico porque para Dalton no existía el núcleo atómico. Para Dalton el átomo era una esfera compacta. El núcleo atómico recién se descubre con Rutherford. Para Thomson, el átomo es una esfera positiva con electrones incrustados en dicha esfera. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. A este modelo se le llama el modelo del budín con pasas, o el panetón con su fruta confitada, o la sandía con sus pepas. Toda la masa está cargada positivamente y los electrones están incrustados en esta esfera como las pasas en un budín. Modelo del budín con pasas de John Joseph Thomson. ¿Verdadero o falso? Rutherford considera que el núcleo atómico es la zona más ligera del átomo. Regalado. Perfecto. Para Rutherford, el núcleo atómico es la zona más pesada del átomo, no es la zona más ligera, la zona más pesada, la más pequeña y de carga positiva. Continuemos. Muy bien. Pretty Rabbit está siendo primero. Para Dalton, el átomo era indivisible. Regalado. Perfecto. Para Dalton el átomo era indivisible, era indestructible. Justo Dalton pensaba de que el átomo no podía tener una estructura interna y que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos entre sí. Sí lo hacemos, chicos. Para Thomson el átomo concentra su masa en el núcleo atómico. Falso, claro, no puede concentrar su masa en el núcleo atómico porque para Thomson no existía el núcleo atómico. ¿Con quién aparece recién el núcleo atómico? Aparece con Rutherford. Continuemos. Pregunta número 12. Para Dalton todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Verdadero. Es por eso que para él no considera la existencia de los isótopos. Sin embargo, sí hay isótopos como por ejemplo protio, deuterio y tritio, que son átomos del mismo elemento pero que no son idénticos entre sí. Dalton en su tiempo no lo sabía. Según Rutherford, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. ¿Verdadero o falso? Perfecto. Modelo del sistema planetario en miniatura. Los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. ¿Verdadero o falso? Según Rutherford, el átomo es en su mayor parte espacio vacío. Verdadero. ¿Cómo se demuestra esto? Esto se demuestra con su experimento de bombardear láminas de oro con partículas alfa. Como la mayor parte de las partículas alfa puede atravesar la lámina, deduce que el átomo es en su mayor parte un espacio vacío. Thomson descubre el electrón a partir de sus trabajos con los rayos catódicos. ¿Verdadero o falso? Cierto. Thomson trabaja con los rayos catódicos. Crookes descubre los rayos catódicos, pero quien hace experimentos con estos rayos catódicos y define sus propiedades es Thomson, y a partir de él es que permite descubrir al electrón como una partícula elemental. Thomson determina de manera independiente la carga y la masa del electrón. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Perfecto.
la figura te ayudó bastante. Thomson no puede determinar de manera independiente la carga y la masa del electrón. Quien lo hace es Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. ¿Quién determina la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite? Ya te di la respuesta. Perfecto. Robert Millikan determina la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite y se devela todo el misterio que había frente a los electrones. Pregunta 18. ¿Quién propone que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas o niveles estacionarios de energía? Cuidado. Perfecto. Niels Bohr es quien propone que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas o niveles estacionarios de energía. Esto corrige hasta cierto punto las inconsistencias que tenía el modelo de Rutherford. El modelo de Bohr, acuérdate, sirve solamente para el átomo de hidrógeno y para especies que tienen un solo electrón. El modelo de Bohr es válido para cualquier átomo. Directo, chicos, ya te di la respuesta. Falso, claro, el modelo de Bohr solamente es válido para el átomo de hidrógeno y para especies que tienen un solo electrón. Y por último, el modelo de Bohr permite explicar los espectros discontinuos encontrados para el átomo de hidrógeno. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Uno de los problemas que tenía el modelo de Rutherford es que no permitía explicar los espectros discontinuos para el átomo de hidrógeno, lo que sí puede hacer el modelo de Bohr con su modelo atómico. Para Rutherford el átomo debería debería generar el electrón en su caída espectros continuos, ¿no? Bueno, en este caso listo, chicos. Entonces, por ahí vi alguna pregunta. Lo había hecho. Si la partícula alfa posee masa. Sí, las partículas alfa poseen masa. Es más, son partículas muy pesadas y se consideran que son núcleos de helio. Las partículas alfa aparecen en isótopos radioactivos, como por ejemplo el uranio, como por ejemplo el plutonio, para especies que son bastante pesadas, y esto sirvió para poder validar al modelo de Thomson originalmente, porque Rutherford, si consideraba que el modelo de Rutherford era correcto, el modelo de Thomson era correcto, las partículas alfa no deberían desviarse, pero esa gran desviación le hizo pensar de que el átomo no era compacto, sino era en su mayor parte un espacio vacío. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos quedando con muy poco tiempo. Activo el video un ratito para poder ver quién anda por ahí, para despedirme de ustedes. El día de mañana, ¿el número atómico y el de masa tienen el mismo significado? No, el número atómico y el número de masa no tienen el mismo significado. El número atómico me habla del número de protones, mientras que el número de masa es la suma de protones y neutrones. Me preguntas cuál es más importante para identificar un átomo, el número atómico, porque el número atómico permite ubicar a un átomo, a un elemento en la tabla periódica. En cambio, el número de masa te sirve para hacer cálculos numéricos, sobre todo cuando tienes que hacer medidas ponderales en capítulos como estequiometría o unidades químicas de masa. ¿Sí? Listo, chicos, entonces ya estamos terminando, me despido de ustedes, ¿sí?
Nos vemos hasta el día de mañana en la última clase que tenemos. Chao Matías, ya te vi. Chao Angie, quédense en casa, no salgan por favor. Chao Rubén, cuídense bastante, no estén saliendo de casa, estudien bastante. El material se los voy a dejar en la plataforma del Google Classroom para que puedan seguir trabajando. Nos vemos chicos, cuídense bastante por favor.